Baviera es el estado más grande de Alemania y se considera su estereotipo cultural el Texas de Alemania. Su historia se remonta a tribus celtas que habitaban los Alpes bavarianos alrededor de 1400 a.C., luego el dominio romano en el primer siglo a.C. Después de que los romanos se fueron, tribus celtas y germánicas formaron la Baviera, federación alrededor de 500 después de Cristo. Posteriormente, se integró al Sacro Imperio Romano, se transformó en el Reino de Baviera y se unió al Imperio Alemán. La moderna Baviera también abarca partes de la histórica Franconia, donde muchos no se identifican. Se identifica como bávaro, conocido por sus raíces católicas, riqueza, orden y limpieza. Conservadurismo con fuerte identidad. Las variantes son consideradas tradicionales. Tercos, seguros de sí mismos y a veces arrogantes. Pero muchos dicen que solo son orgullosos de su cultura y herencia. Más extrovertidos y habladores que los del norte, hablan un dialecto único que todos aman pero nadie entiende. Cerveza y pretzels. El líder de la vicefuerza en el Oktoberfest de Dandelion ha convertido a Baviera en sinónimo de Alemania en el extranjero. Son fieramente orgullosos de su cerveza, diciendo que la dejan. Los Selbstsobrantes se venden como Kirsch en Renania del Norte-Westfalia. Algunos locales llaman a su hogar Tierra de Dios y tienen la más alta. Sentimientos separatistas entre todos los estados alemanes. Afirman que funcionan bien como país independiente o unidos con Austria. Baden es el tercer estado más grande de Alemania. El estado más grande junto a la frontera francesa, creado en 1952 con las zonas aliadas de Baden, luego de la guerra, y Hohenzollern se fusionaron. Los romanos conquistaron la región alrededor del año 100 después de Cristo, pero fueron expulsados por los alemanes, luego sometidos por los francos. Gran parte de Baden permaneció bajo el control de los francos. Después de la Reforma, en el siglo XVIII, muchos locales de zonas como Hornloher se mantuvieron católicos. Inmigraron a Inglaterra y EU como charcuteros o trabajadores industriales. La región, más tarde, Mercedes-Benz y Porsche se establecieron en Stuttgart. Una rivalidad amigable divide a los bardenos y los suabios, pero nadie entiende sus dialectos. Incluso el modelo del estado dice que pueden hacer todo menos hablar alemán correctamente. Baden, conocido por su buen vino, relojes de cuco y el pastel de bosque negro. Pueblos balnearios como Baden, las cataratas más altas de Alemania en Tribeck y platos de cerdo como el Schabnadel son vistos como auténticos. En el estado hedonista se fundó la cervecería estatal porque la gente bebía demasiado licor fuerte. Los suabios, por otro lado, son vistos como disciplinados, trabajadores, ahorrativos y perfeccionistas, con una ley de orden y limpieza. A veces, hasta limpian sus contenedores de basura por dentro. A los suabios se les llama a menudo avaros y humorísticos. Sin embargo, se consideran ahorradores inteligentes que solo desean construir su propia casa. Se dice que hacen tomate. La sopa de tomate se hace vertiendo agua en un plato rojo. Se alimentan de spätzle maltés y sopas. Los lugareños de Stuttgart son aburridos y saben todo, pero el estado es rico y eficiente. Industriosos y altamente organizados, alimentan la imagen de Alemania de precisión en ingeniería y ética laboral. Saxonia es un estado oriental sin litoral, limítrofe con Polonia y la República Checa. Tiene una larga historia como ducado del Imperio Romano Santo, y luego como reino hasta que la monarquía fue derrocada en 1918. Bajo el régimen comunista de Alemania del Este, se dividió en regiones más pequeñas, pero se restableció en 1990. A pesar de su nombre, la Sajonia moderna tiene poco que ver con la antigua Sajonia, situada más al noroeste. La historia de la región se remonta a templos monumentales del quinto milenio antes de Cristo y un asentamiento germánico temprano alrededor del siglo I antes de Cristo. Saxonia fue una de las áreas más ricas e industrializadas de Alemania, incluso superando a los Rhineland antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra y nuevamente tras la reunificación. La fuerte desindustrialización golpeó duramente a la región, dejando una economía en crisis. Saxonia es considerada el origen de la Reforma y famosa por inventos como el dentífrico, aparatos de filtración de café y porcelana. Su capital, Dresde, es famosa por su arquitectura barroca. La arquitectura y el conservadurismo son características de Leipzig, mientras que su ciudad más grande, Leipzig, es de tendencia izquierdista y progresista. Sin embargo, a los sajones se les estereotipa como grumosos y simplones rednecks, rebeldes, populistas, neonazis o teóricos de la conspiración. Un dialecto burlado como el peor de Alemania. Durante la Guerra Fría, partes de Sajonia eran llamadas el Valle de los Desinformados, porque los canales de televisión de Alemania Occidental no llegaban allí. El estado suele ser visto como atrasado o racista debido a áreas rurales y actividad de extrema derecha. Los locales disfrutan mojando pastel seco en café y comen platos como Toto Oma, una mezcla de salchicha de sangre, papas y chucrut. Saxonia lidera en microelectrónica y herencia musical clásica. Berlín es la capital y la ciudad más grande de Alemania, además de ser el lugar de nacimiento del Currywurst.
Era y el tercer estado más pequeño por área, además, según un estudio de la Universidad de Berlín de 2025, el menos popular entre los alemanes. Probablemente habitada desde el 9000 a.C. por los magos marginados, la región se desarrollado de culturas lusitanas tempranas y tribus germánicas como los semnones y burgundios. Primera mención en el siglo XIII. Berlín creció en una encrucijada de rutas comerciales y luego se convirtió en la capital de Prusia. En la década de 1920 fue la tercera ciudad más grande. Después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín, la mayor ciudad, se dividió en este y oeste por el Muro de Berlín, que permaneció hasta 1990. La modernidad de Berlín es un caos de pobreza y creatividad. Y hay muchos estereotipos sobre Berlín. Se considera sucia, desorganizada y llena de personas excéntricas, con una alta tasa de criminalidad, visible indigencia y problemas de drogas. Los locales son conocidos por su rudeza, franqueza, presunción y falta de filtro. Aparentemente siempre enfadada, la ciudad es muy multicultural y a menudo no se considera parte de Alemania, dado que es tan liberal y alternativo. Y hedonistas con poca preocupación por el orden o los valores tradicionales. Los berlineses son vistos como perezosos, amantes de las fiestas, habladores y soñadores desempleados que frecuentan cafeterías. Vístete de negro, sobrevive a largos inviernos con clubes de techno y sarcasmo. Algunos alemanes bromean que Berlín no es una ciudad, sino un estado de ánimo. Llámalo el gueto hippie comunista verde y que aspira a ser la Nueva York europea. Brandenburgo, el retiro aislado de Alemania. Brandenburgo, que rodea a Berlín y limita con Polonia, tiene Potsdam como capital. Ambos estados intentaron fusionarse en 1996, pero se mantuvieron separados. Origen en la Marcha del Norte en el siglo X. La región se formó de tierras conquistadas a tribus eslaves. En el siglo XV cayó bajo el dominio de los Hohenzollern, quienes luego establecieron las bases del reino prusiano. Después de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos restablecieron Brandenburg como estado. La moderna Brandenburg es principalmente rural, plana, aburrida y pacífica. Rico en bosques, lobos salvajes y 1 millón de lagos. Gran parte se siente vacía, con la mayoría de la gente viviendo cerca de Berlín y yendo a trabajar allí. Los locales son vistos como amigables, reservados y líderes. Vidas simples y tranquilas. Patinan, caminan o beben cerveza de perro después del trabajo. Pero algunos afirman que Brandenburg existe para contener Berlín y proteger al resto de Alemania. Sachsen-Anhalt es un extraño vacío en el centro de Alemania, con Magdeburgo como capital y ciudad más grande. Fue creada por los soviéticos tras la Segunda Guerra Mundial, uniendo las regiones históricas de Sajonia y Anhalt, y fue disuelta brevemente durante la dominación alemana del este. La región alberga sitios importantes de la Reforma protestante como Wittenberg y Iselin, donde vivió Martin Lutero. Históricamente formó parte de Prusia y muchos locales aún se identifican con la cultura prusiana. Enfrenta más con las tradiciones prusianas. Saxonia-Anhalt, el estado está dividido en carácter. Marca del libro se inclina hacia el norte y Berlín. Influencia, mientras que Haller se conecta culturalmente con Sajonia. Hoy, Sachsen-Anhalt es una de las regiones más despobladas y económicamente débiles de Alemania. Campos planos y bosques con pueblos en decadencia y carreteras desiertas. Muchos residentes trabajan en varios empleos mal pagados y viven en viejos conjuntos de apartamentos. Bloques de concreto. El estado es a menudo estereotipado como deprimido, sombrío y atrapado en la era del Ardá, con poco más que campos de cultivo y colinas interminables. Algunos dicen que si desapareciera nadie lo notaría. ¿Apareció de la noche a la mañana? Considerándolo aún más aburrido que Brandenburg. Aún así, se sienten orgullosos de su banda, Tokio Hotel Mecklenburg. Pomerania es el estado más deshabitado de Alemania, famoso por su naturaleza virgen y costa del mar Báltico. Su capital es Schwerin. Hamburgo, la mayor ciudad, fue creada en 1945 fusionando las regiones históricas de Mecklemburgo y Pomerania Occidental bajo administración soviética. La región ha sido habitada desde el 10.000 a.C. Las tribus germánicas vivieron aquí, pero se marcharon durante la migración. A partir del siglo XII, eslavos y vikingos establecieron puestos comerciales costeros. Entró bajo dominio polaco y luego sexo y control antes de unirse al Sacro Imperio Romano. Hoy, el estado es más conocido por su naturaleza que por su gente solitaria. Sus islas balnearios, como Usedom y el distrito lacustre de Mecklemburgo, lo convierten en uno de los principales destinos turísticos de Alemania. Especialmente para los sajones, los locales tienen la reputación de ser reservados, pobres, rudos y bebedores pesados. El estado tiene un alto índice de alcoholismo. La población es mayoritariamente de edad avanzada, con pequeños pueblos donde todos se conocen. También se le tilda de bastión de la derecha, a pesar de su resistencia a probar cosas nuevas y su pensamiento anticuado. Mucha gente lo ve como un tranquilo y oculto tesoro.
Schleswig-Holstein limita con Dinamarca y se encuentra entre el Mar del Norte y el Báltico. Le otorga una fuerte identidad marítima. Su capital es Kiel y se encuentra entre los estados más populares de Alemania. Segundo en encuestas nacionales de popularidad. Históricamente la región estuvo dividida entre Dinamarca y el Imperio Romano. Schleswig fue danesa, Holstein alemana, y durante siglos ambos estuvieron gobernados por el rey danés. Las tensiones nacionalistas entre alemanes y daneses provocaron dos guerras. Después de la Segunda Guerra de Schleswig, Prusia asumió el control en 1867. Después de la Primera Guerra Mundial, el norte de Schleswig pasó a Dinamarca. La parte sur siguió siendo alemana. Hoy, Schleswig-Holstein es conocido por su agricultura, construcción naval y molinos de viento. Es una popular región turística con largas costas e islas como Posh Sud. El estado también alberga el gran festival al aire libre de Wacken. La gente de Schleswig-Holstein suele ser descrita como tranquila, distantes y reservados, pero cálidos y auténticos. Una vez que los conoces, no hablan mucho. Moin y yo contamos como 4 oraciones. También son vistos como pescadores estoicos, campesinos y fresens endurecidos por el viento y la lluvia constantes. La vida aquí gira en torno al mar, cerveza Flensburger y sencillez. Hamburgo es la segunda ciudad más grande de Alemania y su estado más popular. El nombre proviene de Hamburgo, una fortaleza mandada por Carlomagno para defenderse de los ataques eslavos. A lo largo de la historia, Humboldt ha sido destruido varias veces por vikingos, polacos y daneses. Plagas, incendios y bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se convirtió en uno de los centros más ricos y globalizados de Alemania. En 1189, el emperador Federico Barbarroja le otorgó el estatus de ciudad imperial libre, y Hamburgo se convirtió en un miembro clave de la Liga Hanseática. Posteriormente, una ciudad-estado completamente soberana hasta la unificación alemana. Su Red Light District de Sangapali en Ripavan es el más famoso de Europa, mientras que el área del Teatro Schengen representa su espíritu alternativo y de izquierda. Políticamente, Hamburgo es un bastión socialdemócrata. Los hamburgueses son vistos como ricos, elegante, elitista y snob. Se mantienen a sí mismos. Hablan una variante septentrional del sajón bajo y valoran la cortesía sobre las charlas triviales. Los locales se enorgullecen de ser más cultos, cosmopolitas y mejor organizados que los berlineses, con mejores bares y más dinero. Por supuesto, su amor por los panes de pescado y su ciudad es inigualable. Bremen es el estado más pequeño de Alemania, a menudo llamado el Gran Pueblo. Está compuesto por 2 ciudades separadas, Bremen y Bremerhaven. Bremen se convirtió en ciudad imperial libre en 1646 y permaneció independiente tras la disolución del Imperio Romano. La intensa bombardeo de la Segunda Guerra Mundial destruyó gran parte de la ciudad, pero sus conexiones con el comercio impulsaron su recuperación. Cuando Alemania posguerra necesitaba un puerto del Mar del Norte en la zona británica, Bremen acordó con Hannover para obtener tierras costeras, creando Bremerhaven y el moderno estado de Bremen. Hoy es uno de los estados más pobres de Alemania, marcado por un alto desempleo y una fuerte cultura de izquierda. Los locales son modestos, ecologistas y orientados a la comunidad, ciclistas por todas partes y priorizando la sostenibilidad sobre el estatus. La ciudad es famosa por su cerveza Beck's, su casco antiguo y su rivalidad de fútbol con Hamburgo. Baja Sajonia es el segundo estado más grande de Alemania. A menudo se le llama la epítome de la mediocridad o la Suiza de Alemania. Su capital, Hannover, es conocida por ser organizada y aburrida, la ciudad grande más promedio del país. Gran parte de la tierra del estado formaba parte del histórico reino de Hannover antes de fusionarse con regiones vecinas en 1946. El estado es famoso por sus manzanas infinitas, granjas y viento, lluvia y gente en impermeables amarillos a amarillo, que dicen que no hay tormenta hasta que las ovejas pierden sus rizos. La tierra es tan llana que puedes ver a tus invitados llegar un día antes. Culturalmente, es el estado de vainilla de Alemania. Moderado, sensato y sin dramas. Sin política extrema ni dialectos ruidosos. Sin escándalos, la gente aquí habla el alemán más claro del país, aunque algunos en el norte aún usan el bajo alemán. Los locales hablan menos que los Schleswig-Holsteiners. Cubren historias enteras con un solo gruñido. También se los considera insensibles y aburridos incluso para los estándares alemanes, pero amigables una vez que los conoces. La vida gira en torno a la agricultura. Yiva, cerveza y tradiciones como él, donde todos beben y disparan a pájaros de madera. Les encanta la col verde, pastel de mantequilla y panecillos con cerdo picado crudo y cebollas, acompañados de una mezcla de licor de maíz, a pesar de las bromas sobre el frío extremo y la monotonía rural. La Baja Sajonia se elogia por su asequibilidad.